Bueno, muchas gracias. No, simplemente soy profesor y yo nunca he trabajado, mi hobby es la medicina y mi hobby es la educación. Y yo veo al paciente igual que el estudiante, la misma circunstancia. Y doctora Marruco, estoy terminando medicina funcional con el Instituto de los Estados Unidos de Medicina Funcional y estoy encantado de saber que podemos ver al paciente más allá de lo que podemos mirar y ver. Y lo que les quiero decir hoy es, primero, pues me alegro mucho que exista mayoría de mujeres. Y segundo, levanten la mano quienes han hecho en los últimos 6 meses ferritina. Excelente. ¿Y quienes han hecho en los últimos 6 meses porcentaje de saturación de transferrina? Ok. ¿Por qué les digo esto? Porque va a ser parte del interés de la conferencia. Primero, diagnosticar y qué vamos a diagnosticar. Y quizás lo menos que voy a hablar es sobre la terapia de intervención, pero lo más importante es cuál es la circunstancia actual. Yo creo que el 45 o 50% de los que estamos acá tienen déficit de hierro. Y vamos a ver por qué tienen déficit de hierro. ¿No funcionó? Y vamos a ver por qué tienen déficit de hierro, que es lo más importante, más que la anemia. Listo. Todos los días tenemos pacientes con déficit de hierro y todos los días tenemos pacientes con anemia. Esto es con el residente dijimos el lunes vamos a presentar el primer paciente que nos llegue, presentémoslo. Y nos llegó este paciente, y este paciente es una paciente de 59 años que tuvo sangrado intestinal y es una paciente a quien le encontraron esto. Le encontraron una lesión a nivel de la parte de angioplastia de ciego, le hicieron una ablación y la paciente comenzó a sangrar y sangró bastante. Entonces tiene anemia. Y le dije al residente, cuénteme, ¿este paciente tenía anemia crónica antes o no? Me dijo, no sé, profe. Le digo, pues claro que sí, le voy a decir por qué. Porque la ferritina está baja y el porcentaje de saturación de ferritina está en 9,66. Y la paciente, claro, tenía la hemoglobina baja después del sangrado. Obviamente esta paciente se estudió porque tenía una anemia crónica y dentro de la anemia crónica le encontraron precisamente la angiodisplasia del ciego. ¿Por qué es importante toda esta circunstancia? Por esto. Porque la epidemiología nos dice que existe una deficiencia de hierro y esta deficiencia de hierro es más común en las mujeres y en determinada edad. Y el estudio ENSIGN del 2010 demostró que el 7,6% de las mujeres tienen anemia y de 52,5% se debe a deficiencia de hierro, aparte de otros procesos. Y aquí hay algo muy importante que tiene que ver con ginecología o de la mujer, ¿sí? Yo creo que cada vez tenemos más en puntos de encuentro entre todos los clínicos. Aquí vemos cómo existe la prevalencia del 29% y 38% en mujeres no embarazadas o en mujeres embarazadas y en ancianos mayores de 60 años, lo cual quiere decir que yo ya soy anciano. ¿Qué dice aquí? Dice que este proceso que el hierro es un mineral esencial. ¿Y por qué es importante? Porque el hierro tiene que ver con muchas de las funciones vitales y tiene que ver con muchas de las circunstancias que tenemos en el día a día. Y el hierro, si no lo buscamos, si no encontramos por cuál tiene la causa o dónde está interactuando, probablemente nunca vamos a dar la definición o el diagnóstico de déficit de hierro. Y ustedes ven acá que tiene que ver en todos estos procesos, pero especialmente, doctora Marruco, yo pienso que en la mitocondria, energía. Y si nosotros no hacemos ejercicio, la mitocondria no está fundida. Y si no hacemos ejercicio, la mitocondria no produce esos fenómenos. Y si no hacemos ejercicio, pues no sabemos si necesitamos hierro o no, porque sencillamente la mitocondria está fundida. Y la mayoría de pacientes, doctora Marruco, creo en mi consulta, el 80% de los pacientes tienen resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina implica ¿qué? Implica todo lo que estaba compartiendo. Y el famoso inflammaging, todos estamos inflamados. Y entre más edad, más inflamación. Si nosotros estamos jóvenes, aquí está la proteína y aquí está la grasa. Y con el tiempo
Aquí está la grasa y aquí está la proteína. Hay un cambio. Pero lo triste es ver ahora pacientes de 30 años, de 18 años, que tienen un prototipo de anciano. Y desde hace 14 años, 15 años yo hago composición corporal. Y la mayoría de pacientes con obesidad tienen sarcopenia, tienen osteosarcopenia, que es importante. Entonces tiene que ver con la parte de inflamación. Estamos inflamados. Esto es importante porque para saber del hierro tenemos que saber estas circunstancias. Estos personajes son los que tenemos que identificar, no el cuadromático. Esos son los personajes. Yo diría, ¿quién se ha hecho Hepcidina aquí en este auditorio? Nadie, porque no hacemos Hepcidina. Pero va a ver lo importante que es. Aquí está la parte de la ferritina y la traferrina. Y yo veo que muchos piden ferritina, pero no piden porcentaje de saturación de traferrina. ¿Qué es lo que hay que pedir? Esto es importantísimo porque la hepcidina es la hormona reguladora de todo, ¿sí? La hepcidina es la que le dice, oiga, espérese, no cojamos más hierro, o dice, necesitamos más hierro de alguna manera. Entonces aquí está una persona que tiene buena cantidad de hierro, en el cual le dice a la hepcidina que se aumente. ¿Por qué? Porque la hepcidina para la parte de la relación del hierro, para la absorción y para el hierro que viene de los macrófagos. ¿Por qué? Porque el hierro no tenemos cómo extraerlo, ¿sí? Si alguien tiene hemocromatosis, a tremendo lío que nos metemos, porque no hay forma de chupar el exceso de hierro en los tejidos. Pero también en su momento tenemos déficit del hierro, y por eso tienen que ver con muchas de las interacciones bioquímicas del día a día. Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque la hepcidina le dice al intestino, oiga, si usted está muy alto porque tiene exceso de hierro, entonces no absorba más hierro. Y entonces nosotros estamos dando hierro a muchas personas. Y la doctora Marruego comentaba algo de inflamación. Si la persona está inflamada, por más hierro que le demos, no le va a servir. ¿Y qué vamos a tener? Una melanosis coli, que es un colon negro, que es lo que ocurre frecuentemente. Una de las bondades de la ferroproteína es precisamente eso, que no hay melanosis coli, y ahorita les comento por qué. Está este proceso que es la traferrina. La traferrina también, ¿de dónde se llena el hierro, la traferrina? Pues de la absorción y de los macrófagos. Y esa parte de esos sitios hace que se produzca la carga de hierro en su momento en la traferrina. Y esta parte es fundamental, porque muchas veces el hierro que se recicla está atenuado o no se produce por la inflamación, por la resistencia a la insulina, por la falta de hormonas, bioidénticas, por la falta de no manejar adecuadamente un paciente en la etapa de la perimenopausia. Esta es una diapositiva bien bonita, porque nos dice la fisiopatología del hierro. Nos dice la fisiopatología, donde tenemos que ver, aquí hay varios actores. Hepcidina, si la hepcidina está elevada por inflamación, pues no captura el hierro. Si existe alteración de la parte del férrico al ferroso, depende de la alimentación que tengamos, si es animal o vegetal. Si es animal, más probabilidad de que tengamos hierro en la absorción. Si es vegetal, menos probabilidad. Y aquí hay otro fenómeno importante que se tiene que apreciar, y es el transporte en su momento activo y esta ferroportina, que la ferroportina es el transportador de los enterocitos para recoger el hierro y introducirlo a la circulación para que sea dinámico. Todos sabemos que tenemos que tener integridad intestinal, pero ¿sabe cuál es la enfermedad más grave que tenemos nosotros ahora? Disfunción intestino permeable. Casi todos tenemos intestino permeable. Alteración, el intestino está vuelto nada por tantas cosas que comemos o que nos exponemos. Y esto me parece a mí que si ustedes le paran bolas a esta única diapositiva, yo quedo feliz. Las 8 horas que vine de Bucaramanga aquí ayer en el transporte.
Esto es importante, ¿por qué? Estos son los 4 elementos que debemos saber. Nosotros pedimos muchas cosas en el examen de sangre: cuadro aromático, alteración, saturación, transferrina, un porcentaje de alteración de... ¿Sí? No nos sirve para nada. Pedimos hierro sérico, ¿para qué? Para nada. No debemos pedir hierro sérico. Entonces, ¿qué debemos solicitar? Aquí están los 4 elementos. Este es cuando hay inflamación, este cuando hay anemia, pero estos 2 tienen que ver con esto. ¿Con qué tiene que ver con qué? Este primero, deficiencia de hierro. Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar deficiencia de hierro. Si nosotros no diagnosticamos deficiencia de hierro, pues no tratamos. Lo segundo que tenemos que hacer es precisamente esto, la anemia por deficiencia de hierro. Pero miren lo que ustedes pueden ver acá. Aquí está: si hay deficiencia de hierro, la ferritina está baja y el porcentaje de saturación está bajo. ¿Y ese paciente tiene anemia? No, no tiene anemia. Este paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro, pues el cuadro aromático me dice: tengo hemoglobina baja. Este paciente que es una anemia funcional o deficiencia por hierro funcional es variable y depende de su cuadro. Tiene que ver con esto, con actividad inflamatoria, lo que decíamos: todo paciente con enfermedad inflamatoria o con alteración inflamatoria, con inflamagen en su actividad, no absorbe hierro, y nosotros démosle hierro si es necesario. Y tenemos esta otra parte que es el secuestro de hierro. Pacientes que tienen enfermedad renal de estadio 4. No hay nada peor que un paciente con enfermedad renal de estadio 4, prediálisis. Y todos los estudios, no existe respuesta, todos son confusos porque es muy complejo. Son los pacientes de mayor riesgo cardiovascular. Así que quería como compartirles esto. La deficiencia de hierro, que sería el primer mensaje que quería que quede claro, es este. Tenemos que mirar cuáles son los valores que están apareciendo, que están acá, y cuáles son las circunstancias con respecto a los cambios tempranos y los cambios tardíos. Y estos son los 4 personajes: ferritina, porcentaje de saturación de transferrina, cuadro aromático y PCR. No más. Nosotros creemos que el paciente es asintomático. Ustedes no han tenido a veces tinnitus, ustedes no han tenido a veces que tienen la mente como embotada, ustedes a veces no sienten que tienen como cierto mareo. Probablemente tengamos deficiencia de hierro, puede ser sintomático o asintomática, y ahí están los síntomas que están: piernas inquietas. Los dermatólogos están cansados de pedir hierro por aquello de la alopecia y por la caída del cabello, y en las mujeres. Y todos ustedes que son ginecólogos pueden dar fe del paciente que después de ciertos sangrados comienza a caerse el cabello. Y los pacientes que les dieron tuvieron la parte de la infección respiratoria, cualquier tipo de infección respiratoria, después de ese proceso se cae el cabello porque tiene este proceso de alteración de déficit. Esta parte es importante. Durante mucho tiempo los pacientes con falla cardíaca estaban descompensados y a alguien se les ocurrió que había que darle hierro parenteral y que había que mejorar las reservas, y milagro, estamos viendo fallas cardíacas, pacientes con compromisos severos, con clase funcional 4, y ahora están en clase funcional 1, 2. ¿Y qué se hizo además? Dar hierro. Esta parte es importante. Solamente quiero que les traje a ustedes esto, que ustedes ya saben más de esta parte que yo, con respecto a la hemoglobina, como tiene que ser, de acuerdo a ser el primero, segundo, tercer trimestre del embarazo. Y esta parte que es fundamental es: ¿por qué hay anemia por deficiencia de hierro? Causas de disminución de la absorción, aquí están las cirugías y todo el resto de cosas. Y lo peor, los inhibidores de la bomba de protones. Hace 3 años y medio no formulo pacientes con inhibidores de la bomba de protones y no ha pasado nada. Damos otras cosas, obviamente, para ayudar al paciente. Incremento de los requerimientos, aquí está. La pérdida de sangre crónica, y ustedes la tienen aquí vista. Causas multifactoriales de diferente índole. Aquí, ingesta reducida. Y todas las personas vegetarianas hay que ayudarles con hierro de alguna manera para la ingesta del hierro. Esta parte es fundamental porque los tipos de anemia ya los conocemos. Yo creo que en medicina interna, cuando pasamos en pregrado, lo primero que aprendemos es tipos de anemias: microcíticas, macrocíticas y normocíticas, y hacemos la definición, todos lo sabemos. Pero esto sí me interesa que ustedes lo vean muy bien, porque es el estado natural
de la vida, no de la enfermedad. ¿En dónde estamos nosotros? Es probable que muchos de nosotros estemos acá en etapa 1 o de pronto en etapa 2. Estamos pre-anémicos, pero probablemente tenemos este proceso, y aquí está la parte de la ferritina y la hemoglobina definida como tal. Menor de 11, pues sí, probablemente tengamos la parte de lo que es la anemia y un cuadro anémico, y tenemos anemia ferropénica en su momento, depende de la definición que estábamos viendo. Y aquí están las causas de deficiencia de hierro: por ingesta inadecuada, para la parte nutricional, la parte de cuando se hace ejercicio y la disminución. Aquí está nuevamente la parte de inflamación, incremento de requerimientos del hierro en algunos fenómenos fisiológicos. Esto es el pan nuestro de cada día. Colon, precisamente la paciente que les traje era una paciente que tenía problemas gastrointestinal, y esta parte es de ustedes, y yo creo que pienso yo que el 80% de los pacientes que ustedes manejan deben tener déficit de hierro, y lo saben, probablemente no lo hemos buscado, y es importante que lo tengamos. La anemia ferropénica ya sabemos cómo es, las causas, qué síntomas pueden producir: síndrome de fatiga crónica y estos problemas de concentración, todas las cosas que sabemos, pero lo importante es qué tanto el deterioro cognitivo lo podemos tener. Aquí hay otra circunstancia que tengo conflicto de interés gigante, que es la vitamina D. La vitamina D, siempre nos acostumbramos a la vitamina D, la causa de tipo óseo, el nivel óseo, pero el nivel extraóseo se sabe que es más de 50, y no estamos interviniendo en ese proceso, no lo estamos buscando. Igual pasa con el hierro. Es otra serie de elementos que producen. Esto el doctor Castañeda nos habló del proceso de ahora, la circunstancia, y doctora Marruecos, si vemos todas las 5 conferencias de esta tarde, todas tienen que ver con hierro, alteración de hierro, cirugía, endometriosis, que es un estado inflamatorio, y hablamos la famosa del estraboloma como de cosas circunstancia, y es algo que nosotros no estudiamos en un momento determinado, no lo vemos como tal. ¿Cómo se debe tratar? Pues hay 3 vías de tratamiento, bien sea por hierro oral, parenteral o transfusión. Y aquí está la manera como se puede identificar la parte de intervenir. Intravenoso, cuando el paciente lo requiere y que tiene imposibilidad para darlo, ¿sí? O pacientes con falla cardíaca o pacientes con otros elementos. La parte de transfusión, pacientes agudos inestables, no hay ninguna duda, pero la mayor cantidad de pacientes son esos pacientes que requieren de la parte oral. ¿Y cuál es el principal problema de todo paciente con hierro que uno le da hierro? Doctor, no me lo tomo porque es que me da dolor de estómago. Doctor, no me lo tomo porque tengo estreñimiento. Doctor, no me lo tomo, y todos tienen miles de excusas para no tomar hierro. Pues yo tengo, me da pena decir, pero tengo 23.500 pacientes. Yo tengo 68 años, tengo mucho tiempo de trabajar en consulta externa y tengo mucha experiencia con respecto a los pacientes. Entonces, hoy tengo un conflicto de interés, porque los del laboratorio me invitaron a que diera esta charla porque formulo ferroproteína. ¿Por qué? Porque en mi experiencia es el producto que mejor tolerancia ha tenido en los pacientes. La ferroproteína tiene una cualidad, y es que está envuelta, es ferromanitol o albúmina, y el hierro está envuelto en la ferroproteína, ¿sí? Y al estar envuelto no produce fenómenos de alteración a nivel gastrointestinal, lo cual es importante, y lo entrega de otra manera, diferente. Y los pacientes lo toleran muy bien. ¿Qué otra cosa adicional tenemos? Mire, este es el principio activo, la ferrimanitol o albúmina, y ¿esto qué tiene? Es un complejo de hierro y manitol protegido por albúmina de huevo. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes que son alérgicos al huevo no la pueden tomar, desafortunadamente. Pero esto es una parte fundamental, porque esto hace que la liberación gradual del hierro sea interesante, porque es trivalente, y aparte existe una alta estabilidad de su proteína férrica, y se debe administrar después de las comidas. Entonces la tolerancia es supremamente buena en este tipo de pacientes.
¿Para qué sirve esta ferroproteína o el ferrimanitol o albumina? Para esto, profilaxis y tratamiento de la anemia ferropénica y para los cuadros de estados carenciales de hierro, ¿sí? Es decir, para el déficit de hierro, no para la anemia. Llegamos tarde. ¿Qué contraindicaciones en este tipo de pacientes con alergia a las proteínas de huevo, anemia hemolítica y sobrecarga? Y ojo, no pacientes con hemocromatosis ni hemosiderosis y con cirrosis o pancreatitis. Y esto sería como la penúltima diapositiva, donde vemos que este debe administrarse con precaución en pacientes con úlcera gastroduodenal o inflamaciones intestinales. No debe administrarse en pacientes con hemosiderosis, lo sabemos. Tampoco en anemias no relacionadas con el déficit de hierro. Los preparados de hierro pueden disminuir la absorción de quinolones y levodopa, o sea que como nosotros manejamos pacientes crónicos, muchas veces pues existen interacciones medicamentosas, especialmente en la absorción, o saberlo aplicar. El preparado no debe mezclarse conjuntamente con leche ni derivados lácteos, o sea, una serie de cosas muy puntuales para hacer. Y esto es el último set que voy a presentar de diapositivas, donde les demuestro que en ratas la melanosis coli no existe, que en ratas la parte de la mucosa gastrointestinal es muy diferente. ¿Qué podemos ver acá? La parte de interacción, los grupos, ratas no anémicas versus ratas anémicas, cómo se interviene, cómo mejor se monitorean los síntomas de las raticas. Pero lo más bonito de todo esto es esto: los niveles de hierro se normalizaron a las 4 semanas en todas las ratas anémicas tratadas. Los cambios macroscópicos y microscópicos fueron menores en las ratas tratadas con ferromanitol o albúmina. Enrojecimiento, leucemia y adelgazamiento de la mucosa gastrointestinal, la atrofia de las vellosidades intestinales y la degeneración de los enterocitos fue obviamente mucho menor en estos tipos de pacientes, de raticas tratadas con la molécula. Y algo muy importante, parece que tiene un efecto protector contra la toxicidad normalmente observada del succinato proteico de hierro y el sulfato ferroso, tras la administración oral repetida de dosis terapéuticas bioequivalentes de hierro. Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y entonces ahí les traje la imagen. La imagen, cómo está el grupo de pacientes de raticas que se expusieron al sulfato ferroso y el grupo de raticas que se expusieron al ferromanitol o albúmina. Así que, ¿qué quería decirles? Quería comentarles los mensajes para llevar a turno, como decimos nosotros, o para llevar para casa. Primero, créanme que algunos de ustedes pueden tener déficit de hierro y no lo saben. Y muchos de nuestros pacientes que van, con mayor razón. Segundo, doctora Marrogo, estoy segurísimo que se me ha diagnosticado muchos pacientes con déficit de hierro, ¿sí? Porque lo busca. Si yo no pienso en esa entidad, pues nunca le va a hacer el diagnóstico. Tercero, que creo que nos hace falta hacer estudios más en conjunto, oyéndolos a ustedes. Gracias a este evento, creo que no me voy a pensionar sin decir, estuve en un evento de ginecobstetricia y estoy muy orgulloso, y muchas gracias por permitirme estar acá, y lo felicito por la actividad. Muchas gracias.